Oye, polémica ya, pero absolutamente desatada, y para algunos críticos, especialistas, vergüenza internacional de Chile. Vergüenza internacional. ¿No decían que iba a ser el mejor de todos los tiempos? Yo creo que efectivamente se hizo mucho alarde. Se habla de la personalidad del director del INE por esos días, que en su afán de figurar, de querer hacer el mejor censo que se ha hecho en la historia de Chile, se llevó a cometer ciertos errores y a adulterar ciertas cifras. De hecho, antiguamente se hacía un censo de hecho, y este nuevo director del INE lo cambió a un censo de derecho, que busca una caracterización total de la población. Como en Europa. Como el de Europa, efectivamente, Juan José, y que tiene que ver con ciertos tecnicismos. Pero aparte del censo, de saber cuántos chilenos somos, que ese es el dato duro, dato relevante, es caracterizar a la población. Efectivamente, sabe inglés, no sabe inglés, recicla, no recicla. ¿Qué religión? ¿Qué religión? Estudio. Y eso sirve para después saber qué políticas implementar. Así es. Qué reforzar, qué mejorar. Y si no se sabe el diagnóstico, antes estábamos preocupados de cuántas teles había en la casa, güey. Eso es efectivamente. Bueno, todas esas preguntas se hacen, están incluidas igual. Se mantienen, pero ¿sabéis qué? Yo creo que hay un punto bien importante, que cuando se hizo el censo también había un presupuesto que después se empieza a bajar, había un protocolo para enseñarle a los censistas, tapa, no se hizo, después los supervisores de los censistas no pudieron ser supervisores, por lo tanto no se supervisaron estas encuestas, y entonces al final todo ese trabajo que se debió haber hecho, se bajaron los lucas y todo, y al final tú decís, está todo mal hecho. Sí, es verdad lo que dice la Maca, y siempre empezaron a haber unos ruidos, había unos censistas que se votaban a huelga, otros que reclamaban que les pagaban poco. Bueno, el punto es que se hizo un censo, y se hizo un censo como la UEFA. Vamos a ver al primer censado de Chile, por lo menos ya sabemos que este es el primero, eso es lo que estamos seguros. Miren lo que dijo. Vamos a poder conocer cuántos somos, dónde vivimos, cuáles son nuestros sueños, cuánto hemos logrado y avanzado, cuánto nos queda por avanzar, y va a ser muy útil lo que usted está haciendo, porque nos va a permitir mejores políticas públicas. ¿Por qué es tan profesor? Bueno, ahí estaban las declaraciones del primer censado, orgulloso, feliz. Y que, ojo, yo creo que aquí, si hay alguien a quien se le mintió primero que a todos, fue el presidente. Claro. O sea, yo creo que, y de verdad, yo creo que al presidente se le mintió. Sí, o sea, porque no es un organismo que dependa del presidente. Hay una estadística, una manera de hacerlo, hay un director, hay profesionales. Exacto. Entonces, hay todo un grupo atrás. Otra promesa, perdón, no cumplida. Aparte que el propio censado debe haber dicho, ¿cuánto gana usted 100 lucas? Ya ese censo está tal cual. Yo tengo un amigo que trabaja en el INE, no está en la dirección del INE, pero es un funcionario menor, pero sí está. Pero está ahí. Pero sabe. Y él me contó, él me dijo, sin querer defender al INE actual, que siempre y en todos los censos anteriores se habían cometido también errores. Y en el del 2002 también había habido mucha irregularidad, y que realmente le ponían un numerito más, le agregaban un cero más, le sacan, redondeaban las cifras, y que eso ha pasado otras veces. Bueno, ha pasado. Me decía mi amigo. Ha pasado, y es verdad lo que dice Felipe, yo creo que ha pasado. Que efectivamente hay un margen de error. Lo que pasa es cuando que... el margen de error es tan grande, cuando el margen de error es tan grande, que al final no sabe cuál es la verdad. No sabe cuál es la verdad. Entonces ese es el problema. El margen de error en este caso es muy grande. Veamos las cifras del censo. ¿Qué rojo? 2012, por favor. Población total, no sabemos. ¿Pero cómo no se sabe, güey? No se sabe cuál es la población total. ¿Pero ni idea? No, es que hay un estimado que era 17.200.000 personas, pero no se sabe. No se sabe a ciencia cierta cuántos somos los chilenos. Presupuesto, 30.000 millones de pesos, señores. Esto es un lujo que se dan los países, Hacer un censo es un lujo. Y omisión de personas nacional, 9,3% de personas fueron las que se omitieron. Es muchísimo. Y tú sabes que eso tiene que ver con lo anterior también, que cuando iban a la casa y no había gente, era así como ya la tercera vez, porque iban en el mismo horario, entonces era súper absurdo, porque el censo se hacía en horario de que uno trabaja, o que la mayoría de las personas trabajamos en el horario de 9 de la mañana, no sé, 7 de la tarde. Pero antes te obligaban a estar, y como hicieron como que te corrían balas, y ahí estaba. Pero es que eso es lo que dicen ahora, que se debiera hacer un día y es feriado para todos los chilenos, y todo el mundo metido en su casa. Es la única forma. Más organizado. No, se cambiaron las metodologías. Eso. Pero la metodología de ahora es un despelote. Pero se suponía que iba a ser un fracaso. Y la realidad que tenemos ahora es que los sectores más vulnerables, los sectores que necesitan más el apoyo social, la mano del Estado,
no se puede hacer nada porque no se pueden hacer políticas nacionales, políticas sociales. Pero en la gráfica que mostraste decía en el último punto que la omisión en algunas comunas llegaba hasta el 20%, sí, claro. casi un cuarto, sector oriente, en donde nunca los pillamos, chavos. Pero son muchos, generado. Sin desmerecer al censista, que yo creo que en una de esas fue dirigido de esa manera o se le dio una instrucción como método de auxilio, por si acaso no podía censar, que preguntar en la casa al lado en cuántos vivían en la otra casa. ¿Cuántos viven acá? Y eso pasó cerca de mi casa cuando yo vivía allá en Viña del Mar, que fue en esa época. Pero el peo. Y a nosotros nos pegaron, o sea, ponte tú, en mi casa no había nadie y pegaron el signo igual, y el signo significaba que decía esta casa fue censada. Y no había nadie. O sea, no te contaron. No. Bueno, hay que sumar a Juan José entonces. Claro. Está en el 20%. Pero aquí ¿quiénes censaron acá? La diferencia. A mí, pero de raja. Estábamos juntos, saliendo y nos pillaron. Hay una gran diferencia de que el arrendatario al dueño de la propiedad, porque puede cambiar mucho la cantidad de personajes que están dentro de la casa. Que muchos nos dimos cuenta que este censo no estaba resultando bien. ¿Qué? Yo cuando vi a mi censor, mira, en extremadamente nervioso, tímido, no hizo todas las preguntas que dije en algún momento. Pero quizás fue contigo así. Tonto Trataste mal, Felipe. No, al revés, salí con bata. Salí en bata. Ahí está. No, salí desnudo y le dije, a ver, necesitas lápiz. Hugh Hefner. No, pero de verdad, fuera de broma, muy nervioso. Yo también no me hizo hubiera las puesto sumamente preguntas nerviosa a encontrarme adecuadas. Y en un momento dijo, ya, me tengo que ir, señor, no sé. Y dije, quedé con tantas Porque estaban dudas. poco preparados y eso tiene que ver con la poca preparación que ellos tuvieron por el ahorrar lucas y tener que hacerlo rápido. Capacitados. Plata había. Sí, pero el presupuesto se fue bajando igual. Ellos Pero tenían igual, una cantidad a la de chula la plata. plata, ¿qué Sí, mierda? claro. No, pero había plata. O sea, sí, si vaya a también hacer la algo, hácelo bien, ¿por cómo lo voy a hacer a media? O sea, y No, con esa claro. inversión gigante de plata, es lamentable que eso pase. Bueno, ¿qué dijo el actual ministro de Economía sobre el censo? Mira. El censo se trató de hacer tan bien que finalmente no salió bien. ¿Qué es eso, güey? No, y es verdad, es que pasa a veces cuando la gente quiere hacer... Es que ha sido un sino del gobierno. Es que a veces cuando uno quiere hacer tan bien las cosas, la cagáis. No creo. Por tanto, pero con el presupuesto que tiene. En este caso yo creo que fue la personalidad de la B, que era el director del INE, fue lo que lo llevó, digamos, a casi volverse loco Estaba en hacer obsesionado con el hacer esta mejor cosa. censo del mundo, Pero el mejor censo de Hoy Chile. día el ministro respondió en Radio Agricultura, si no me equivoco, que él, que Francisco Lavé, se tendría que haber respondido a sí mismo al momento cuando él toma la decisión de cambiar de un censo de hecho a un censo de derecho. En ese momento él ya tenía la respuesta absoluta, pero siguió adelante entendiendo de que el tiempo que tenía para poder preparar a las personas no le daba. Bueno, es que sabes que la culpa la tiene el gobierno cuando empezó con esa campaña de decir que todo tiene que ser 24/7. 24 horas, 7 veces a la semana. Finalmente eso significa que una persona 24/7 no va a rendir. Se muere. Nadie Se puede, muere. po. Y por eso salen los censos mal. Está mal eso del 24/7. Eliminen esa hueá, el 24/7. Además, no es 4/7. real. Claro. 4/7. De lunes a viernes. 5/24. Y así estáis relajados y salen las cosas mejor. De lunes a viernes todo el día. Claro. Me gusta. Espacio para la reflexión, para el 24, estudio. 4/7. Bueno, la recomendación, se está hablando mucho de hacer un censo abreviado, si hacemos o no hacemos un nuevo censo. ¿Quién va a pagar el nuevo censo? Porque se haría de aquí al 2015. Se queda con Supuestamente plata acá, debiera haber otra administración. Estas son las recomendaciones de hacer un nuevo censo. A ver. Nuestra apreciación es que el censo 2012 no cumple con los objetivos básicos de un censo, me digáis. que es contar y caracterizar a la población a nivel nacional, y en especial en las comunas. Nuestra recomendación es realizar un censo abreviado en el 2015. Eso lo hizo Osvaldo Larrañaga, economista y miembro de la Comisión Externa del Censo. Ahora, hay distintas versiones ¿Cómo es acá. censo abreviado? Censo abreviado es hacer ciertas preguntas en ciertas zonas donde no se censó bien. Claro. Y esas sumarlas a las preguntas ya respondidas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese censo abreviado... Nombre, estado civil, censado. Ese censo abreviado, por ejemplo, se va a hacer en un par de años más, y hay gente que ahí va a estar viviendo y que después no va a estar viviendo, va a haber movilidad, Por quizás eso, vivían o sea, ya 4, ahora cambió, viven ya, 2, o vivían en esta casa, se fueron a otra parte. La foto es otra ahora. Es otra la es foto. otra foto. Entonces eso en lo hace, meses hay eso muchos lo hace cambios muy en la difícil. sociedad. Todos los que van a nacer, todos los que van a morir. Diariamente hay Pongan cambios esa plata en poblacionales. educación. Es que Ahora, no se va a puede ser un sumar. fracaso. Bueno, es muy raro pretender sumar algo
ahora, el 2015, sumar algo que se hizo el 2012, o sea, es rarísimo, no tiene por una dónde... gráfica. Fíjate que todo este sistema de mediciones, muchos gobiernos, a mí no me consta que este gobierno lo haya querido hacer, pero muchos gobiernos, por ejemplo, el gobierno boliviano lo hizo en su último censo, que adulteraron cierta información, por ejemplo, saber cuántos indígenas efectivamente vivían en Bolivia. Se pensaba que vivían 50% de la población era indígena, y resulta que eran 30%. Y todas las políticas, todos los movimientos cambiaron. Y tiene que ver la representación de cada pueblo para tener los escaños en el Congreso, digamos, los indígenas que van a tener... Pero con mayor razón tiene que ser un dato muy exacto. Porque si se van a tomar decisiones a partir de lo que arroja el censo, no te puedes equivocar. No te puedes equivocar. Pero las preguntas estaban tan mal hechas, no sé si la gente que censaba no sabía cómo hacerlo. Sabéis que le preguntaban, por ejemplo, ¿usted pertenece a algún antepasado que tuviese que ver con los mapuches, con algo? Y decía, no, alemán. O sea, la gente respondía algo que no te estaban preguntando y el censista no era capaz de decirte que esa no era la pregunta. Sí, claro. Entonces, al final, la respuesta no sirve para nada. Claro. Bueno, ¿usted tiene algún rasgo mapuche? No, yo tengo entendido que... No sé, dígame usted. Alemán. Como sacándose los pillos. El presidente ahora con esto. Bueno, eso mismo, no hay justificación. Y lo que salió a decir el presidente y lo que ha dicho el gobierno es pedir perdón. Mire. ¿Cómo siempre? ¿Perdón? Efectivamente, se cometieron errores en la planificación y en la ejecución del censo del año 2012. Y quiero pedir humildemente perdón a todos los chilenos por esos errores. ¿Por qué aplauden? Si la cagaron, que lo pifien. Por las palabras emotivas del señor presidente. No, sí, le salieron bien. Yo le creí, por lo menos, no sé si le creyeron. Sí. No me molesta que pida perdón, pero lo que dijo Salfa hace un rato, yo creo que esos 30.000 millones de pesos se podrían ir invertidos en otra cosa y haber dado, no sé, salud, educación, otras cosas. El amigo del INE dice que todos los censos se equivocan. Y que ahora es porque la B habló de más, porque lo pillaron con eso que habló con la otra señora. Con la señora, sí, que la mandó a la cresta, le dijo cambia los números. Claro, que finalmente son los problemas comunicacionales del gobierno, pero que siempre se equivocan en los censos. Es que, ¿sabes qué? Hoy día Evelyn Matei yo creo que da una declaración bastante afortunada y certera, que habla de que cómo no fuimos capaces, porque el INE no es una institución que existe ayer, sino que viene hace mucho tiempo y el gobierno, entre comillas, viene trabajando de la mano. ¿Cómo no se fiscalizó eso? ¿Cómo no se sabe si efectivamente las instituciones formalmente funcionan correctamente para dar un gran paso como ese? Yo creo que efectivamente lo que pasó, y acá yo creo que hay que separar a veces las instituciones de las personas que lideran las instituciones. Por eso. Y acá en este caso yo creo que lo mejor es... Es verdad. El INE le tocó un director de turno que hizo mal la pega. Tal cual. Yo quiero creer que anteriormente se ha hecho bien la pega. Quiso hacer historia. Pero internamente, que ahora cagá, la gente del INE interiormente se dieron cuenta y por eso está ya la bomba. Claro. Exacto. Entonces yo creo que aquí también hay que esperar también separar las instituciones de los directores de turnos que van pasando. Una sola mala decisión que derrumbó todo este castillo de naipes. Bueno, censo abreviado y qué han dicho las redes sociales sobre el censo abreviado y las preguntas que se pueden hacer. Censo abreviado, ¿Tarragona o Kentucky? Claro. Comunal. El ideal. Son buenas. ¿Tanto te importa cómo sea yo? La Rosa Espinosa. Censo abreviado, la Rosa Espinosa. Esos son parte. Y miren, por favor, la foto. La nueva tercera de gobierno. Censo otra vez. Sobran huevones y faltan chilenos. ¡Excelente! Ahí está. Tapa moneda, qué buena, weón. Gobierno. Ya, bueno, ya esperar al 2015 si hay un nuevo censo, si hay cambio de gobierno, nueva autoridad. No, le voy a tirar los perros. Lo lamentable es que no se pueden tomar políticas públicas.